Así que vamos al aire, vamos a nuestra transmisión en vivo en Facebook, para luego poder también tener disponible la enseñanza o la predicación en nuestro canal de YouTube. Y pues bienvenidos todos los que están acá reunidos. Hemos estado en los últimos domingos enfocados en una nueva serie de predicaciones o de enseñanza relacionados con ser sanos en la fe. Y para poder ser sanos en la fe, tenemos que conocer la sana doctrina. Y hemos ya de alguna manera cubierto a través de diferentes predicaciones y enseñanzas que a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo difícil, de mucha confusión en cuanto a lo religioso. Es el tiempo de la apostasía, tiempo de herejías, diferentes corrientes doctrinales y muchas locuras evangélicas, muchas locuras proféticas. Pero hay una verdad, hay un pueblo de Dios, hay un solo Señor, hay un solo bautismo, hay una sola sana enseñanza, y nuestro deseo es ser parte de esa iglesia y participar de esa sana doctrina. Con ese propósito me estoy deteniendo en pasajes donde los apóstoles o el Señor Jesucristo establecen algunos aspectos fundamentales de nuestra fe, y en el último en el que nos detuvimos es que nosotros tenemos que conformarnos, es decir, apegarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hemos aprendido de que lo que el Señor Jesús enseñó, eso debe de ser el fundamento de nuestra vida. Lo que los apóstoles enseñaron bajo la inspiración, bajo la revelación del Señor Jesucristo, directamente o por el Espíritu Santo, es lo que nosotros podemos tener y debemos tener como fundamento de nuestra fe. Lo que nos inclina hacia la misericordia, la santidad, el perdón, el servicio, la humildad, el amor, que es la piedad, eso es lo que nosotros debemos de tener como fundamento de nuestra vida. Y esa base se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Hemos cubierto ya la relación de obediencia o de sujeción a las autoridades en el ambiente laboral, aplicándolo en el tiempo moderno, aunque en realidad la aplicación era con relación a los esclavos y sus amos. Y sobre la base de la instrucción dada por el apóstol Pablo, de que los criados, los siervos creyentes, sirvieran a sus amos con temor, con respeto, y que si sus amos eran cristianos, pues que los sirvieran mejor. Sobre esa base, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que enseñe esto en el verso 3, que si alguno enseña otra cosa y que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y ahí viene una instrucción bien directa para cada creyente: apártate de los tales, apártate de aquellos que ocupan la piedad como fuente de ganancia, apártate de aquellos que tienen el entendimiento corrompido, que están privados de la verdad y están predicando otras cosas que no se alinean con las enseñanzas del Señor Jesucristo, que no se enfocan en dirección hacia una vida piadosa. Así que el apóstol Pablo está diciendo: si alguno enseña otra cosa diferente a que el criado tiene que respetar a sus amos, a que tiene que servir con esmero a los amos cuando sus amos son creyentes, dado que esto es parte de la vida piadosa relacionada con la obediencia, temor, honra, humildad y preferencia, si alguien enseña otra cosa y no se conforma a ese evangelio verdadero, no se limita al verdadero evangelio que está prácticamente identificado
con la doctrina de la piedad y con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien no se apega a eso es porque ya se envaneció. Su mente está con un conocimiento sin valor. Es una persona que en realidad no sabe lo que está hablando. Es una persona que está delirando, habla cosas sin sentido. Y de una manera más profunda, el apóstol Pablo todavía dice, tiene su entendimiento ya corrompido. Ya no entiende, ya no comprende lo que es la santidad, lo que es el temor de Dios. Se ha degenerado, y usted puede ver esto básicamente a manera de un ejemplo, cómo a través de los siglos y a través de esa influencia del mundo y la presión del mundo sobre las iglesias, algunas dicen que iglesias cristianas han ordenado ministros homosexuales, han ordenado liderazgo con tendencias lesbianas. Eso ya no está conforme a la piedad. Eso ya no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que son iglesia. Pero esa es una de las desviaciones quizás mucho más grandes y mucho más horrorosas que podríamos señalar. Pero hay una gran cantidad. Y la de ahora, la desviación que vamos a tocar ahora tiene que ver con el dinero. Porque el apóstol Pablo termina diciendo que esta gente utiliza la piedad como una fuente de ganancia. En otras palabras, se aprovechan de la piedad de las personas, se aprovechan del temor, se aprovechan de la fe, se aprovechan de la sinceridad de otros para obtener beneficios. Y ellos mismos, como el apóstol Pablo cita en otra escritura, tienen apariencia de piedad, pero la niegan con sus hechos. No viven una vida piadosa. Así que el enfoque de hoy es, hermanos, que para poder ser sanos en la fe, debemos renunciar a la codicia. Oramos. Padre, te necesitamos. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Te pido tu ayuda para poder exponerla. Sé tú, Señor, hablándonos, advirtiéndonos, exhortándonos, corrigiéndonos y edificando nuestra fe, Señor. De manera que podamos avanzar, crecer en nuestra vida espiritual, en nuestro temor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos y nos encomendamos a ti, a tu gracia, pidiendo tu intervención y pidiendo que seas tú afirmándonos y estableciéndonos con tu palabra, dándonos entendimiento, dándonos inteligencia y sabiduría espiritual para poder afirmarnos y para poder ser instrumentos útiles en tus manos, para poder ser de bendición a otros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el enfoque de hoy, ocupando esa porción de la palabra, es que para poder ser sanos en la fe debemos renunciar a la codicia. El primer capítulo que compartí sobre esta serie era que para poder ser sanos en la fe tenemos que ser sinceros. Los hipócritas, los que fingen, van a ser engañados. Los que tienen una apariencia de religión, tienen una fe fingida, un amor fingido, al final van a terminar mal, porque Dios conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. La palabra aún no está en nuestra boca y Dios ya sabe lo que nosotros queremos hablar. Dios prueba la mente y el corazón del hombre. Entonces, delante de Dios, los que no son sinceros son detectados rápidamente y Dios trata con ellos. Ahora vamos a enfocarnos en que para poder ser sanos en la fe debemos renunciar a la codicia. Y es que aunque en la ley habían mandamientos que establecían la prohibición literal de no codiciar la mujer del prójimo, no codiciar los bienes, no codiciar las propiedades, en realidad hay un principio mucho más profundo que el simple mandamiento de no codiciar, y es la perfección o la intención de tener un corazón puro. A Dios le agrada un corazón limpio. A Dios le agrada un corazón puro, con motivaciones correctas. Y al diablo le interesa un corazón que tiene motivaciones incorrectas, porque eso permite moverlo hacia la maldad, hacia la injusticia. Entonces, a fin de orientarnos y de vivir la sana doctrina, tenemos que renunciar a la codicia. Y tenemos que apartarnos de cualquiera que muestre esos síntomas. Y sobre todo, de aquellos líderes espirituales, que existen muchos ahora, que están manipulando a la gente para poder conseguir ganancias
por medio de la piedad. Así que el enfoque de esta mañana va a ser doble, hermano. Por un lado, voy a dirigirme a los miembros de la iglesia, y recuerde que yo siempre aclaro que hay un enfoque más amplio ahora que tenemos el acceso a través de las redes, donde yo no predico solamente para los que están acá reunidos, sino que se predica con un enfoque mucho más amplio para toda la gente de otras congregaciones e incluso líderes de otras congregaciones que necesitan oír la palabra, y en ese sentido el mensaje tiene que ser mucho más amplio. Así que en la amplitud del mensaje de hoy, dirigido hacia los creyentes, el consejo o la instrucción básicamente será: apártese de los líderes que por la codicia del dinero se están aprovechando de la piedad de otros y han tomado la piedad como un medio de obtener ganancias. Apártese de esos líderes. Tenga cuidado con los predicadores que usted oye, con las predicadoras que manipulan a la hora de presionar con respecto al dinero, y usted las admira por la libertad que tienen, pero no ha detectado la codicia que hay en el ministerio o en la persona. Entonces la primera instrucción va en esa dirección, que usted se aparte. Y la otra instrucción va directamente hacia cualquiera que esté en el liderazgo, hacia cualquiera que esté en el ministerio y que ha caído en esta trampa, para que renuncie a continuar enriqueciéndose, aprovechándose de la piedad de otros. Espero haber sido claros, hermano. Espero haber sido claro. Así que podemos establecer esto a manera de introducción. Y es que la piedad, la vida piadosa, siempre nos va a impulsar a que nosotros demos, a que compartamos, a que sirvamos, a que cedamos nuestros derechos, a que honremos a otros, a que prefiramos a las personas, a ser generosos. Eso es parte de la vida piadosa. Pero la impiedad causa que la gente robe, que la gente se aproveche, que la gente cometa injusticias, haga fraude, engañe para poder obtener ventaja. La impiedad guía al ser humano hacia la codicia. Y una de las peores áreas donde la codicia se manifiesta es en el área religiosa. Existe codicia en el mundo, en el ambiente del negocio. Existe codicia en el ambiente laboral, existe codicia en el ambiente natural, pero una de las peores áreas es en el ambiente religioso. Y cuando hablamos del ambiente religioso, yo podría citar el hecho de que la Iglesia Católica se aprovechó de la ignorancia de la gente y recibió riquezas pero exageradas bajo la supuesta capacidad que tenían de liberar a las almas del purgatorio. Y por eso es que una de las 95 tesis de Martín Lutero en contra del sistema católico dice algo como esto: ¿y por qué el Papa, por su buena voluntad y su buen corazón, no vacía el purgatorio, ya que tiene el poder de sacar las almas de ahí sin necesidad de pedir que le den limosna? Porque la Iglesia Católica se aprovechó de la gente, pidiéndole a las personas dinero a cambio de sacar las almas del purgatorio. Hoy tenemos movimientos pseudo cristianos, como aquel que está por acá cerca de nosotros en la otra cuadra, vendiendo los milagros. Y no solamente ministerios como ese, que son un poco raros y extraños en sus prácticas, sino ministros y apóstoles del Evangelio que predican cosas como esta, que de acuerdo al tamaño de su milagro, así tiene que ser el tamaño de su ofrenda. Dios no vende los milagros, hermano. Dios no es un mercader con las necesidades de las personas. Jesucristo murió en la cruz, llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestro castigo, y Él no está esperando que se le pague un 5 por eso. Pero hay grandes ministros que están haciendo todo lo contrario. Hay grandes ministros famosos señalándole a la gente o moviendo a la gente en cuanto a sus finanzas, para que de acuerdo a su problema ellos puedan dar una ofrenda que revele que sí confían en Dios. Sí, es cierto, nuestra dádiva, nuestros diezmos, nuestras ofrendas revelan nuestro amor por la obra, nuestra gratitud a Dios, nuestro deseo de honrarle, de agradecerle, pero no podemos medir ni negociar con Dios nuestra necesidad y la intervención de Dios
con dinero, porque no podemos pagarle a Dios por ninguno de sus beneficios. Entonces vamos a señalar no solamente como ejemplo lo que sucedió con la Iglesia Católica, de la cual concuerda el capítulo 18 de Apocalipsis, donde dice que parte de las mercancías de Babilonia son las almas de los hombres, sino que también voy a señalar directamente y sin ningún temor al liderazgo o pseudo liderazgo cristiano evangélico de grandes apóstoles y de grandes ministros que manipulan a las personas con cosas como: Dios me dijo que trajera 10 sobres porque 10 personas van a recibir un milagro especial si dan una ofrenda extraordinaria. Personas que manipulan con supuestas revelaciones de parte de Dios, de ministrar a la gente, pero todo está basado en el dinero. Dinero que Dios no recibe, sino que termina en los bolsillos del que está predicando la palabra o el que está llevando el mensaje. Pablo sabiéndolo, porque en el primer siglo Pablo se encontró con esa realidad de que habían algunos que ya habían descubierto cómo hacer negocio con la religión. Pablo le dice a Timoteo: apártate de esa gente codiciosa, apártate de los tales, apártate de aquellos que ocupan la piedad como una fuente de ganancia, apártate de aquellos que hacen negocio con la religiosidad, con la fe, con la ignorancia, con el temor de la gente, con la sinceridad de querer agradar a Dios. Apártate, no seas partícipe y no vayas a seguir a nadie que tiene esa característica. En el tiempo del apóstol Pablo, él tuvo que confrontar ese tipo de personas que se levantaron y de advertir a la congregación con relación a esa situación. En nuestro tiempo, hermano, muchos han aprendido cómo obtener riquezas con la fe de la gente. En nuestro tiempo vivimos en un ambiente donde son muchos los que están teniendo una vida de ricos y famosos, aprovechándose de la necesidad de las personas, aprovechándose del conocimiento bíblico. Están saqueando los bolsillos de las personas que en su sencillez, en su devoción y en su temor a Dios quieren agradarle, y son manipulados por grandes líderes en diferentes partes del mundo con el propósito de enriquecerse. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchas personas que han llegado a esta conclusión: las iglesias aquí son puro negocio. Porque ha quedado tan marcado el hecho de que hay un interés por el dinero, hay una presión por el dinero. Y es que, hermano, esto nos lleva a entender y a analizar que hay dos extremos. El del líder que pone una carga sobre la congregación, bajo el argumento de las cuentas que hay que pagar, bajo el argumento de las misiones que hay que hacer, bajo el argumento de los planes de misiones y de las actividades dentro de la iglesia, y está presionando a la gente para poder recibir dinero, el cual en el mayor de los casos no se utiliza completamente para el propósito para el cual se ha pedido. Y se pone una presión exagerada porque estamos construyendo este local, tenemos que terminarlo, porque tenemos misiones, estamos apoyando aquel orfanato, y hay una continua presión sobre la gente para recibir dinero. Y ahí también entra lo de la manipulación en base a la necesidad de un milagro, de una sanidad, diciéndole a la gente: pacte con Dios y Dios le va a restaurar su matrimonio, pacte con Dios y Dios le va a cambiar a su esposo, y toda clase de invenciones que causan que la gente se sienta presionada porque se le está exigiendo dinero. Ese es un extremo. Pero en el otro lado tenemos creyentes de años que están tan ocupados en su trabajo, en sus ocupaciones, en sus negocios, que se olvidan que hay uno que da aliento, vida y todas las cosas, y que ha dicho: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Se les olvida que el Señor Jesús, y parte de la doctrina de la piedad son sus palabras, dijo: dad y se os dará, medida buena, remecida y rebosando se les dará en su regazo. Se les olvida. Entonces tenemos dos extremos: el de un pueblo tacaño que no da, no diezma, no honra a Dios porque Dios no necesita dinero, porque la iglesia no necesita dinero, porque el pastor no necesita dinero, porque lo reparte como bien le parece. Y tenemos el extremo de los pastores que presionan a la iglesia pidiendo dinero por cualquier razón o por cualquier cosa.
pero en medio encontramos el equilibrio de la palabra. No se da por necesidad, muchas veces se da por honra. Hay gente en el ministerio a la cual yo le doy no porque necesiten, hermano, sino por honrarlos. Porque la palabra dice que al que se le debe honra hay que darle honra. No siempre se da por necesidad. Sí, las limosnas se dan por necesidad. Sí, hay oportunidad en la que un hermano puede tener necesidad, está en un problema, y ahí entra la ley de Cristo, la ley del amor, llevar las cargas los unos de los otros, apoyar a alguien, bendecir a alguien. Sí, se puede dar por necesidad, pero no es la única forma por la cual se puede dar. Se puede dar en gratitud, se puede dar para honrar a alguien, se puede dar en justicia, se puede dar en amor. No necesita a la persona, pero usted la ama y usted le da porque lo ama. Hay que cambiar esa mentalidad tacaña de muchos cristianos que se enfrascan en el hecho de que Dios no necesita. Claro que Dios no necesita, pero hay un principio de justicia, hay un principio de amor, hay un principio de gratitud que debe de ser practicado. Y particularmente yo considero que esta simple verdad de que Dios es el que da aliento, vida y todas las cosas es suficiente como para poder ser movidos a poder procurar compartir de la bendición que Dios pone en nuestras manos. Recuerdo en alguna ocasión haberle dicho: ¿y qué sucedería si usted tuviera que estar comprando tanques de oxígeno? Le reto a que averigüe cuánto vale un tanque de oxígeno y cuánto dura. Y piense en cuánto usted gastaría en un mes. Solo así, a manera de una reflexión muy pequeña. Así que en gratitud podemos honrar a Dios, financiar la obra, bendecir a otros, compartir con el necesitado, honrar al que merece la honra, porque son principios relacionados con la piedad. Así que podemos establecer este fundamento. La manipulación de parte de los grandes ministros que tienen palabras de Dios, la manipulación de parte de los siervos de Dios, entre comillas, que salen con grandes revelaciones, como la de este último pastor que yo vi un video que está en las redes, donde está ante una congregación como de 800 personas, y él dice: Dios me dijo que trajera 100 sobres, y en esos sobres van a haber ofrendas, únicamente ofrendas especiales, extraordinarias, que quien las va a dar con un esfuerzo pero extremo. Porque esa va a ser la base para que Dios se mueva en su vida. Yo le diría lo contrario, hermano. ¿Quiere ver un milagro de Dios en su vida? Doble sus rodillas y clame a aquel que ha dicho: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca será con dinero. Nunca. De hecho, está escrito ahí sobre aquel que quería el don del Espíritu Santo: tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Usted tiene que abrir los ojos, iglesia. Hay muchísima gente que está siendo guiada por gente codiciosa, siendo manipulada, siendo movidos hasta en su propia codicia. Dios me dio una palabra de que ahora los que den una ofrenda de tanto, en esta semana van a recibir 5 veces más. Manipulación, codicia. Ni escuche a esos predicadores, hermano. Usted probablemente tiene predicadores favoritos, predicadoras favoritas, pero usted tiene que conocer el carácter de la gente y tomar la decisión a quién usted va a oír, porque Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y Él está hablando de doctrina, Él está hablando de enseñanza. Los discípulos estaban perdidos en el espacio pensando que Jesús les estaba diciendo que no compraran pan en la tienda de esa zona. Pero Jesús estaba hablando de la doctrina, no estaba hablando de comprar pan francés, ni del pan que producieran en ese lugar. Un poco de levadura, un poco de desviación doctrinal es peligrosa. Y existen muchos grandes ministerios que están desviados particularmente en esta área, ocupando la manipulación. Otros ocupan la condenación, como el de esta hermana muy famosa, de un apellido muy extraño, muy fuera de lo común. Gran iglesia en Puerto Rico, diciendo: cristiano que no diezma no va a ser salvo. Y el argumento es
que la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Sí, pero también dice que los mentirosos, y los borrachos, y los afeminados, y los adúlteros. Pero sobre la base de una interpretación literal de que los ladrones no entran en el reino de los cielos, y que un cristiano le está robando a Dios, sobre la base de la escritura de Malaquías, ustedes me han robado, se desarrolla la doctrina que un cristiano que no diezma es ladrón, y por lo tanto, como los ladrones no entrarán en el reino, cristiano que no diezma no será salvo. Es Biblia, pero es Biblia mal aplicada. Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Nunca la salvación ha estado determinada por el dinero del hombre, porque ¿qué pagará el hombre a Jehová por su alma? Sí, en nuestro dinero, como Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, o sirven a Dios o sirven a las riquezas. Y si yo sirvo a Dios, mis riquezas estarán disponibles para Dios. Si yo sirvo a las riquezas, si yo estoy atado a las riquezas, si yo amo las riquezas, voy a querer que Dios me sirva para mis propósitos egoístas, y voy a tomar ventaja y voy a aprovecharme, porque mi Señor son las riquezas. Pero cuando mi Señor es Dios, las riquezas que yo tenga van a estar disponibles para Dios y para el uso que Él quiera darles. Entonces vamos a aprender esta mañana una clave, que el secreto está en no amar las riquezas. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y yo puedo testificarles que eso es verdad, hermano. Dios da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo recuerdo tener que haber crecido en esta área, porque uno de hombre como que es un poco más simple. Las mujeres quieren una cartera roja, verde, amarilla, celeste, una aqua, una negrita, pero también una negrita con bordes rojos. Un hombre no, quizás ocupa su misma billetera por 10 años, está toda rota, y dice, es que no la quiero cambiar. Un hombre no, anda el mismo cincho, todo descolorido, todo roto, todo pálido, todo arruinado, y no compra otro. Un hombre no anda así con que quiere uno rojo, uno azul, uno verde, que le combinen con los zapatos. Le da igual si el calcetín es verde o es azul. Son extremos. Pero yo tuve que aprender sobre este principio. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y dentro de ese proceso, hermano, nosotros entendemos que Dios nos da la abundancia para que podamos ser capaces de suplir las necesidades de otros. Recuerdo a un hermano haberme dicho, muy religioso, muy espiritual, yo prefiero ser pobre, no era miembro de la iglesia. Yo prefiero ser pobre, me dijo, porque yo le digo a mi Señor, Señor, no me des abundancia, no sea que te niegue. Y así está escrito en la palabra, me dijo. Sí, pero quien dijo eso fue el rey Salomón, le dije yo. Cuando usted entiende quién dijo, qué dijo, cómo dijo, para qué lo dijo, por qué lo dijo, usted comprende mucho. Usted puede citar la palabra toda atravesada. Ministros citan la palabra sin sentido y mueven a la gente. Pero le decía, yo he tenido que aprender a disfrutar las cosas en abundancia y he llegado a entender y a aprender que la abundancia tiene un propósito, ser un canal de bendición. Yo le he dicho a usted en varias ocasiones en mis disertaciones, yo sé lo que es andar con zapatos rotos. Yo sé lo que era tener que ponerle suelas a mis zapatos, o tener que ponerle simplemente algo adentro porque el hoyito que tenía allá en medio ya calentaba cuando estaba el asfalto en el pleno mediodía. ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? Pero Pablo dijo, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Hay que aprender a vivir. Mi gozo no depende de la marca de los zapatos que ande, mi gozo depende del Espíritu de Dios, de la salvación y de la esperanza que me ha sido dada. Mi gozo no depende del perfume que me he echado, porque a veces ando todo sudoroso, especialmente cuando tengo que trabajar en algo físico, que por si no lo sabía, lo hago. Mi gozo no depende del perfume que uso. Mi gozo no depende de si tengo aros que son de marca o son unos que tienen pegamento aquí en la izquierda porque no he ido a comprar otros. Mi gozo no depende de que tenga un iPhone o que tenga un pajarito que siempre sirve para contestarle cuando usted me llame. Mi gozo depende del Señor, la salvación, el gozo de la salvación está dentro de mí y eso es algo que no tiene precio. No tuve que pagar por eso y no se puede negociar por eso.
Pero yo tuve que aprender. Recuerdo una ocasión cuando una hermana que estaba vendiendo celulares o vendiendo accesorios para celulares, me trajo un estuche negro para mi teléfono y me dijo, he visto que su teléfono es tal modelo y le traje este estuche. Ah, gracias hermana, le dije yo, pero a mí no me gusta andarlo en el cincho porque usted sabe que es un poco más discreto andarlo en la bolsa. No, pero mire que se lo traje y me regaló el estuchito negro. Ya metí mi teléfono, yo ya andaba con mi teléfono en el estuche ahí, en el cinturón. Allá con las 2 semanas me trajo uno café. Pastor, le traje otro estuchito, le traje uno café. Hermano, ¿y para qué me trae otro café si ya tengo uno? Pero no es malo que tenga 2, me dijo. No, pero es que no lo quiero, ¿si para qué va a tener 2? Para cuando use cincho café. Si ni tengo cincho café, le dije. Hasta hoy es que tengo cincho café, años después. Yo tuve que aprender. Uno tiene que aprender a manejar las riquezas, hermano. Uno tiene que aprender a soltar las riquezas. Uno tiene que aprender a recibirlas. Uno tiene que aprender a hacerlas. Dios nos da el poder de hacer las riquezas. Y la palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Yo sé lo que es eso. Ver la riqueza provista por Dios sin tristeza. Y sé también lo que es hacer riquezas, y eso no tanto por experiencia propia, hacer riquezas no de la mano de Dios, sino injustamente, y al final ver que esas riquezas que se hacen injustamente traen sufrimiento, traen lágrimas, traen dolor. Y por eso yo predico, la mejor forma de hacer riquezas es bajo la bendición de Dios. Dios se reveló en el Antiguo Testamento y le dijo a los israelitas, yo soy el que te da el poder de hacer las riquezas. Es Dios quien abre caminos, es Dios quien abre puertas, es Dios quien le puede traer negocios, es Dios quien puede ponerle gracia delante de los clientes, es Dios quien puede bendecirlo. Si usted lo honra, Él lo va a honrar. Usted tiene 2 caminos, o prospera bajo la bendición de Dios, o mátese como negro. Y al final puede hacer que lo logre. Y cuando tenga la riqueza no va a tener dientes ni para comer carne. A mucha gente le ha pasado. Se han desvivido haciendo dinero y después no pueden disfrutarlo. Pero a muchos otros les ha pasado que han experimentado literalmente que el Dios de los cielos es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, porque ese es el Dios al que servimos, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor, que ha provisto todo lo que necesitamos en esta vida, y a Él le pertenece la gloria por siempre. Pero esos principios mal enfocados causan que exista un liderazgo que, cayendo en la codicia, se enriquecen en base a la manipulación. Otros se enriquecen en base a la condenación del pueblo, haciéndolo sentir condenado, sin libertad. Pero en realidad hay un equilibrio, o hay una sana doctrina establecida en la palabra de Dios, y aquí encontramos instrucciones claras y directas para poder perseverar en el camino de la sana doctrina, para poder ser sanos en la fe. Personalmente tenemos que renunciar a la codicia y tenemos que apartarnos de cualquiera, en el caso de los líderes espirituales, en el caso de cualquier hermano que esté oyendo este mensaje, tiene que identificar si su líder, el pastor, el profeta, el apóstol al que está siguiendo, es alguien que está manipulando, es alguien que está condenando continuamente a la gente que no entrega su dinero. Tiene que apartarse de esas personas, porque eso va a causar gradualmente un daño. El daño primero sería perder por causa del abuso y de la manipulación de ellos. La otra forma sería ser absorbido de tal manera por ese sistema de manipulación o de condenación que termine imitando a aquellos que son sus maestros y comience a hacer dinero con todo lo que tiene que ver con la iglesia. Nosotros fuimos enseñados a dar. Nosotros fuimos entrenados que nosotros podemos extender nuestra mano por este lado para dar, y luego vamos a extender nuestra mano para recibir. No es aquí yo le doy y usted me da, no, es yo le doy y Dios me va a dar por otro lado. O es yo reparto y Dios viene con una gran fuente de abundancia por un solo lado. Fuimos entrenados de esa manera. Alabo a Dios por la herencia que recibimos de enseñanza de agua viva. Fuimos enseñados de esta forma por los ministros que nos formaron. Cuando ellos hablaban con toda la libertad moral de decir cosas como esta, estando en Guatemala: hermanos, nosotros hemos pagado nuestro boleto para estar aquí, nosotros no estamos aquí predicando la palabra por una ofrenda, no estamos aquí por dinero, es más, trajimos una ofrenda para bendecir la iglesia. Nos entrenaron, nos enseñaron, nos marcaron
Y fue por eso que nosotros hicimos misiones a Nicaragua, no porque esperábamos dinero, sino que ustedes aportaron finanzas, aportaron cosas, aportaron toda clase de bienes que podíamos usar para bendecir a los pastores. Les llevábamos corbatas, les llevábamos perfumes, les llevábamos ofrendas, les llevábamos ropa, hasta cacerolas y hasta treves les llevamos una vez, porque no tenían ni siquiera eso para poder cocinar. Porque aprendimos a dar. Y esa es la manera en que tenemos que vivir. Eso es parte de la vida piadosa. Usted da, usted comparte, usted reparte, y de repente la sorpresa: a usted le he dado sin que lo pida, sin que lo busque, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Entonces vemos en la palabra de Dios la advertencia de apartarse de ese tipo de personas, porque hay gente, muchísima, que usan la palabra de Dios y a Dios como el medio para recibir riquezas. Y sobre esto hay advertencias en la Biblia. Jesús dijo en Mateo 7:15: guárdense, o sea, apártense, tengan cuidado, aléjense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay muchos ahora. Hay muchísimos líderes evangélicos, entre comillas, que son lobos. Están devorándose al rebaño, están comiéndose a la gente que cobra por orar. Eso es bien común aquí en el mercado. Van a orar a cada puesto y luego abren la matata. Vaya, hermanita, dele a Dios lo que le pertenece a Dios, cobrando por orar, cobrando por el milagro, cobrando por ofrecerle una palabra, darle una palabra fingida, falsa, profética, haciendo dinero, haciendo un negocio de la piedad. 2 Timoteo 3:5 dice, desde el 1 comienza el texto hablándonos de tiempos peligrosos, donde iban a haber hombres terribles, y en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Quizás sea un compañero suyo de trabajo, bien bíblico habla, no, si se comporta como que fuera cristiano, anda, camina, usa Biblia debajo del brazo y habla bien religioso, pero usted ya detectó que huele a codicia. Usted ya detectó que el interés de él no es el amor por las almas, es el interés por el dinero. Usted ya detectó que todo es negocio para él. Mire, para mí el mayor ejemplo en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: para lo que son mis necesidades y de lo que están conmigo, mis manos me han servido. Pablo trabajó. El gran apóstol Pablo tuvo etapas en las que él tuvo que depender de las ofrendas que le enviaban, particularmente cuando él estaba en la cárcel. Por eso en Filipenses dice que él ya había recibido una y otra vez lo que le habían enviado, y que él estaba agradecido, enriquecido, y declara la bendición: mi Dios pues va a suplir todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria, porque solo ustedes han estado conmigo en razón de dar y de recibir. Pablo recibía, especialmente cuando estaba en la cárcel, pero hubieron ocasiones en que Pablo fue sostenido por las ofrendas mientras él estaba ocupado de lleno en la predicación de la palabra. Pero hubieron ocasiones en las que Pablo trabajó para poder comer. Ahora tenemos un montón de ministros ahí bien piquis, que no pueden ni agarrar ni un martillo, menos van a agarrar una piocha o un asadón, porque ellos son ministros llamados por el Señor a estar detrás de un púlpito. Entonces tenemos un montón de gente, hermano, que se aprovecha de la sinceridad de otros. Y repito, mucha gente que va a escuchar este mensaje en las redes necesita oír esto. Tienen que apartarse de esa clase de líderes, porque es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: apártate de los que hacen negocio con la piedad, apártate de los que ocupan la piedad como fuente de ganancia. Hablando acerca del perfil de los líderes y de los servidores en la iglesia, el apóstol Pablo habla en varias ocasiones con relación a los requisitos para los diáconos, los requisitos para los obispos o ancianos, y uno de ellos está en Tito capítulo 1 verso 7. En Tito 1 verso 7, de una manera bien clara, el apóstol Pablo ocupa este principio relacionado con la vida piadosa, que debería ser la inclinación de todo cristiano verdadero. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio,
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Detengámonos un poco en esto, hermano. Hay una manera correcta de hacer las riquezas y es la manera honesta. Usted trabaja por obtener un beneficio económico. Usted se esfuerza. Usted ocupa sus habilidades, su tiempo, su fuerza para poder producir algo. Es justo. Es honesto. Usted hace negocios. Usted logra comprar barato. Usted puede vender caro. No está obligando a nadie a que le compren a la fuerza, ni está haciendo trampa. Entonces eso es justo, eso es honesto. La Biblia menciona que hay quien cuando va a comprar dice malo es para poder pagar poquito. Eso ya no es honesto. Podríamos hablar de la gente que ocupa el engaño. No, mire, yo lo he probado y le digo que está mejor no vaya. Y sabe que está arruinado, está mintiendo. Eso no es honesto. Usted sabe cuando usted es honesto. Usted sabe lo que es hacer ganancias honestas y lo que son ganancias deshonestas. Y eso incluye algún tipo de negocio. Por ejemplo, el caso de un par de personas con las que en algún momento en nuestro ministerio se tuvo en contacto. Uno que tenía un hospedaje, otra que tenía una venta de alcohol. Y a ambos se les dijo, cierre ese negocio. Porque imagínese usted, uno orando, bendice, Padre, bendice a este hombre, que le vengan muchos clientes al hospedaje. ¿Sí? No, hombre, hermano, que caiga fuego y que se queme ese asunto, voy a orar yo. Imagínese usted uno orando, y te pido por la hermana Carolina, Señor, que prospere su negocio, que venda más pachas al mes, que sus pedidos se incrementen, que se aumenten mes con mes, Señor, para tu gloria. No, hermano. O sea, uno entiende, hermano. Hay ganancias honestas, hay negocios honestos, y está la bendición de Dios, que es la que puede levantar a cualquiera. Y están los principios del reino, como la diligencia, el ahorro. Están los principios del reino, como la generosidad, el servicio, que van a causar que usted reciba de regreso y que usted sea bendecido. Y esa es la mejor manera de hacer las cosas. Así es como todo cristiano debería estar formado, inclinado. Pero hay algunos que de repente hacen trampa y aún hasta con el mismo hermano, ¿verdad? No, hermano, si mire, una vez la usé y ha roto el volado de aquí debajo, ¿ver? Si una vez la usé, si mire, si la marca, ayer la perdieron, ayer se me rompió la etiquetita, fíjese. Y el chunchi ya tiene como 6 meses de usado. Vendiendo los zapatos, hermano. Una apuesta, les di, hermano, una apuesta. Pues si una apuesta cada domingo para venir a la iglesia por 1 año. Déjeme 20, no vale eso. La honestidad, hermano, la piedad, el corazón limpio son agradables delante de Dios. Entonces el enfoque que el apóstol Pablo da o cubre en esta carta a Timoteo, hablando acerca de la piedad, es no solamente que el creyente se aparte de los líderes que hacen negocio con la piedad, sino también que él mismo, por causa de la vida piadosa, renuncie a toda codicia. Y es que, hermano, la codicia se define como un deseo desmedido. La codicia se define como desear algo fuertemente. Y es curioso el hecho de que cuando la palabra de Dios habla acerca de desear los dones espirituales, ocupa la misma palabra, fíjese, codiciar. Porque hay codicia de cosas buenas entonces. Pero la codicia del dinero, la codicia por enriquecerse, esa es dañina, esa es peligrosa. Es como el amor es bueno, pero el amor al dinero es malo, es destructivo. Entonces la codicia se define como un deseo muy fuerte de alguien que quiere enriquecerse, que quiere acumular, y separémoslo, establezcámoslo claramente. Es muy diferente tener metas, tener aspiraciones. Usted ya no quiere seguir viviendo en el cuartito donde su papá y su mamá lo criaron. Usted quiere tener su casa. Eso no es codicia. Eso es tener aspiraciones, eso es tener metas. Usted no quiere vivir
en la miseria, en el estancamiento, porque usted sabe que Jesucristo, por su gracia, se hizo pobre para enriquecerlo. Y eso no habla acerca de enriquecerlo espiritualmente únicamente, porque Jesús no se hizo pobre espiritualmente, se hizo pobre en lo material. Entonces la interpretación de la palabra correcta es que la pobreza material de Jesús, Él la tomó como parte de la maldición, así como la muerte y las enfermedades, para hacer disponible para nosotros la vida, la prosperidad y la sanidad. ¿Hay alguien que lo crea? Porque eso es lo que sucedió en la cruz. Él tomó la maldición para que la bendición esté disponible para nosotros. Él se negó a clamar al Padre para que le enviara legiones de ángeles, para que los ángeles sean ahora espíritus ministradores a favor nuestro. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Él se fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Hay un intercambio espiritual que debemos de entender. Y entonces usted llega a enfocarse. O sea que Dios quiere bendecirme, sí. Dios quiere prosperarme, sí. Dios quiere que tenga abundancia, sí. Pero sobre todas las cosas, Dios quiere que usted tenga un corazón correcto. Y el corazón correcto, el corazón piadoso, comparte, da, es generoso, sirve, prefiere, cede sus derechos, porque decide mantener un corazón limpio y con pensamientos y motivaciones puras delante de Dios. Y está dispuesto a soltar lo que Dios le pida, porque entiende una cosa muy sencilla: nada es nuestro, solo somos mayordomos de lo que tenemos. Yo regalé un carro hace años. Una familia de la iglesia me regaló otro a mí algunos meses después. Anduvimos en bus por varios meses con mi familia. Y había una hermana que tenía dinero en la iglesia y ella me preguntaba: pastor, ¿y qué se siente regalar un carro? Y yo así, como viéndola como marciana. ¿Cómo que qué se siente? No, pues sí que sintió, ha sido una gran emoción de que usted es bien bueno. Y yo así, no, yo solo sentí que obedecía a Dios. No, pero ¿y qué sintió? Yo quiero saber qué se siente. Usted dígame qué se siente cuando usted obedece a Dios. La paz de Dios y el gozo de Dios. Punto. No anda usted así, ¿verdad? Bien espiritual. Amados hermanos, yo los reto a ustedes a que sean espirituales. Caminen en el Espíritu. Aprendan a oír la voz de Dios, y el Dios de los cielos, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a mandar su bendición sobre usted. No, hermano. Así, bien a lo tranquilo. No, pues yo qué sentí, yo no siento nada. Es más, Dios hasta me regañó porque Dios me había dicho que lo hiciera. Y yo no fui presto para hacerlo porque yo quería estar seguro. Algunos conocen esa anécdota, esa historia. Y cuando Dios me dijo que regalara ese carro, yo le dije: Señor, quiero que me confirme a través de mi esposa. Y yo le voy a preguntar a ella, así que habla con ella. Y Dios, ¿verdad?, que hace así como con nosotros, ¿verdad?, que se baja para tratar con nosotros, el Dios de los cielos. Pues trató con ella. Y cuando yo le pregunté a ella: fíjate que Dios, le dije, me ha dicho que regale el carro, así que quiero que me digas 3 nombres de 3 personas a las que tú creas, y si ahí está el nombre de esa persona, yo voy a saber que Dios ha hablado. Fulano, fulano y fulano, me dijo. Y ahí estaba, hermano. ¿Cuántas posibilidades existían de que ella me diera 3 nombres y que no cupiera? Habían muchísimos. Y ahí estaba. Y yo me puse a arreglar el carro, a que le cambié el parabrisas, creo yo, porque estaba quebrado. Le cambié el radio y no me acuerdo qué más le quería cambiar. Y cuando yo me subí al carro, el Espíritu me hablaba y me decía: este carro no es tuyo, entregalo. Y yo: sí, Señor, porque yo de veras en mi corazón yo lo había soltado. No era que no lo quisiera dar, sino que simplemente yo quería ser más bueno que Dios. Y yo estaba arreglando el carro. Y un día estaba metiendo la llave en el carro cuando el Espíritu Santo me dijo: este carro no es tuyo, entregalo. Y yo le dije: sí, Señor, yo ya sé que no es mío. Y le dije, yo solo hablando delante del carro, como cuando hablé delante de la máquina que expendía las tarjetas para hablar por teléfono y me salió gratis. Yo hablando con Dios delante del carro, metiendo la llave: sí, Señor, solo le voy a arreglar tal cosa. No me acuerdo qué le iba a arreglar. Y él me dijo: yo no te he dicho que lo arregles, te he dicho que lo entregues. En ese mismo momento yo entré a la casa y le hablé al hermano y le dije: véngase, tengo algo que hablar con usted. No le dije para qué. Él llegó, le entregué la llave, le entregué el aceite, le entregué las cosas que tenía y le dije: Dios me dijo que le diera esto, porque yo sentí la reprensión de Dios por no obedecer. ¿Qué siente usted cuando obedece? La paz de Dios. ¿Qué siente usted cuando no obedece? La reprensión. Una reprensión que si se tarda mucho tiempo, dice la palabra, que se convierte en tristeza. Una tristeza que nos tiene que guiar al arrepentimiento. Algunos a veces andan tristitos. ¿Y qué le pasa? Estoy triste. El Espíritu Santo está tratando con usted, que no ha obedecido.
A saber que le he dicho al Señor que me dé y no me lo ha dado, ¿verdad? Valga la pena aquí el comercial. Dios trata con cada uno de nosotros, pero lo más importante es el corazón, hermano. Y entonces, siguiendo este lineamiento de enfocarnos en la piedad, el apóstol Pablo continúa en el verso 6 con lo siguiente. Tratando de enfocar al creyente en la vida piadosa, le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cuántos ya están convencidos de eso, hermanos? Usted no trajo nada. Y cuando se muera, no se va a poder llevar nada, pero ni una cora, nada, pero ni el diente de oro, nada, ni el diamantito que se ha metido en la nariz, nada, ni la prótesis que le pusieron, nada, ni las pestañas postizas, y puedo seguir, pero mejor no. Usted no se va a llevar nada. Así que, dice el apóstol Pablo, enfocando al creyente a establecerlo en una filosofía de vida, en una manera de pensar, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No dice conformes, estemos contentos, porque la conformidad significa muchas veces falta de aspiraciones, falta de anhelos, falta de carácter para luchar por algo mejor. Todo padre quiere ser un mejor proveedor para sus hijos que lo que él tuvo o disfrutó. Eso es parte de las aspiraciones, eso es parte de las metas o de los anhelos que son válidos cuando son hechos legalmente, en justicia y honestamente. Pero todos podemos estar contentos si todos tenemos abrigo y tenemos sustento. Verso 9, y aquí está la clave de por qué el apóstol Pablo quiere mentalizar a Timoteo, un pastor bajo su autoridad, que enseñe esto a la congregación bajo su liderazgo. Porque los que quieren enriquecerse, eso es diferente. Los que quieren enriquecerse, querer acumular. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Oiga eso, codicias necias y dañosas. Los que quieren enriquecerse caen en la codicia, caen en el engaño del diablo, caen en las trampas del diablo, haciendo cosas injustas y pecaminosas, como la que se encuentra en una cita que encontré acá en Amós, en Miqueas capítulo 2, verso 1. Dice en Miqueas capítulo 2, verso 1: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Verso 2: codician las heredades y las roban. Este es el problema de la codicia, que lleva a la gente a conseguir las cosas de cualquier manera, incluso medios injustos. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Este es el problema, hermano, de que el que quiere enriquecerse cae en la tentación de la injusticia, del robo, del pecado, de la maldad, y queda enlazado. Y cae en muchas codicias necias y dañosas, dice el apóstol Pablo, que hunden a los hombres en destrucción. Me regresé a 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está el punto. El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? Dígame usted qué es lo malo. El amor al dinero. El dinero es bueno, ¿no? El dinero es una herramienta. Es como que una cangreja. La cangreja no es mala, la cangreja es una herramienta. Los vehículos no son malos, son herramientas. Lo malo es amar las cosas. Lo malo es el apego por las cosas. Lo malo es codiciar las cosas hasta el punto que la maldad se manifiesta con el propósito de conseguirlas, de obtenerlas. No son malas las riquezas. No es malo el dinero. Son instrumentos que nos dan capacidad. A este hermano que así bien religioso me dijo: yo prefiero ser pobre. Yo le dije: yo prefiero tener, y prefiero tener en abundancia para poder dar. Porque el que está pobre no puede dar y tiene que pedir. Pero el que tiene la capacidad de ser de bendición para otros.
Entonces la mente religiosa muchas veces se pone así con un enfoque que parece bien espiritual, pero es falso. Y la mente de una persona malvada puede ocupar la piedad o la religión para enriquecerse y solo tiene apariencia de piedad, solo tiene un amor fingido, solo tiene una fe fingida, solo tiene, como el Señor Jesús mismo dijo, su temor de mí son mandamientos de hombres que le han sido enseñados. Hay mucha gente en muchas congregaciones disque cristianas que le tienen más miedo a los ancianos o a los líderes de la iglesia que a Dios. Tienen temor de que los vean los ojos humanos, porque están inconscientes de que Dios está en todo lugar. Y no tienen una ubicación o un enfoque correcto de lo que es la vida piadosa, de lo que es caminar en santidad o en el temor de Dios. Así que Pablo claramente lo dice, mira, mis hermanos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Miren lo que pasa. La gente se puede extraviar de la fe por la codicia, por el amor al dinero. Hay gente, hermano, que está cubierta, no tiene necesidad de más, pero han caído en el afán. Y eso le pasa a muchos creyentes. Es que el negocio va bien bonito y no me puedo descuidar. Y por eso no vengo a la iglesia. Es que el negocio está malo y entonces estoy trabajando más y por eso no vengo a la iglesia. Entonces, pues, ¿qué le quita el negocio mejor al Señor, pues? Porque si va bonito no se puede descuidar. Y si va malo, trabaja mucho. Entonces, oremos, Señor, quítales el trabajo, quítales el negocio. El asunto es el corazón. Cuando no existe la prioridad, cuando no existe el buscar el reino de Dios primeramente, cuando no existe la gratitud. Hay hermanos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia a los que yo he confrontado de esta manera. Ajá, y si mañana usted cae en cama y se va para el hospital, ¿qué va a hacer de su negocio? Ahí sí va a estar, Señor, si me sana, yo te prometo que el miércoles voy a estar. Ajá, hasta que viene el sufrimiento. Y si pasara un mes en cama y en problemado y endeudado, Señor, si tú me das vida, si me rescatas y me dejas ver a mis nietos crecer y a mis bisnietos, Padre, yo te prometo que te voy a servir, Señor. No importa, yo te entrego el negocio. Ajá, ahí sí. Pero ahorita no. Porque somos así en nuestra naturaleza humana, hermano. Que hacemos a un lado a Dios y lo ponemos en la agenda cuando podemos. Aquí tengo un campito, Dios, ¿qué te parece? El lunes de 8 a 8:15. Va, nada más, Señor, de 8 a 8:15. Y de ahí, mira, toda esta semana, martes ocupado, miércoles, jueves, viernes, ni el domingo, Señor. Fíjate que tal vez el otro domingo, ahí te confirmo, Señor. Y viene apareciendo el hermano y usted se va a acordar hasta en julio. No lo esté mirando ahorita, va a sospechar que estamos puestos de acuerdo, hermano. Pablo habla de una manera directa. La debilidad pecaminosa, el error de amar al dinero. Mire, cuando usted aprenda a soltar el dinero, Dios va a encontrar a alguien a quien confiarle más. Pero cuando usted, por la necesidad, por la falta de crecimiento, por las circunstancias difíciles que le ha tocado vivir, usted no puede soltar, entonces usted no va a ser puesto sobre más, porque es un principio espiritual. El que es fiel en lo poco, es puesto sobre más. Y yo le hablo, hermano, con entendimiento, con conocimiento. Mire, voy a ocupar este ejemplo. Yo recuerdo haber tenido etapas en nuestra vida matrimonial o en mi casa de necesidades. Nosotros tuvimos que vender una casa que teníamos en Santa Tecla porque, aunque estaba a nuestro nombre y la habíamos ido pagando, llegué a un punto de que estaba endeudado. Ustedes, bueno, ni los conocía a ustedes entonces. Vendimos la casa porque yo no podía seguirla pagando. Yo sé lo que es estar endeudado. Yo sé lo que es no tener recursos, a dónde ir. Y tener que aguantar hambre o apretarse el cincho, como dicen algunos. Yo sé lo que es eso. Se lo voy a poner de esta manera. Yo sé lo que es decirle a mi esposa, queriendo comprar un cepillo de dientes: no, hombre, no lo compres, el que tenés está bueno. Y ella decirme: no, si ya está bien gastado. No, hombre, no lo compres. Discutiendo por unos cuantos colones porque no tenía el dinero para pagar. Ahora si ella me pide 100 cepillos de dientes, yo le digo al pastor Joey: mándamelos. Ustedes pensaron que se la iba a comprar, ¿verdad? No, es que la bendición viene por otro lado. Entonces yo le estoy hablando con entendimiento, hermano, y me encanta la posición del apóstol Pablo. Él dice: yo sé vivir en abundancia. Hay cristianos que no pueden vivir en la abundancia, se harían locos, por eso Dios no les da más.
Pablo dice: yo sé vivir en la escasez. Él no se apartaba de Dios, él no renegaba, él no dudaba de Dios. Él permanecía con una convicción de que Dios seguía siendo Dios en los cielos, y él sabía cuál era su posición, y eso no lo movía. Entonces Pablo tiene la libertad moral para hablar de esta manera y decir: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El enfoque de esta mañana, mis hermanos, es que para poder ser sanos en la fe debemos renunciar a la codicia. Debemos de establecernos claramente en que vamos a amar a Dios y no a las riquezas, y que las riquezas van a estar disponibles para cuando Dios las pida, porque al final todo es de Él. Suyo es el oro, suya es la plata, suya es la tierra, suya es la plenitud del mundo y todos los que en él habitan. Nada es nuestro, y nuestro corazón tiene que alinearse en esa dirección. Póngase de pie y oramos sobre esto para que el Señor nos ayude. Pero no pierda esa comunión y ese enfoque mientras se pone de pie. Y oramos. Padre Celestial, hemos meditado en tu palabra, Señor, y hemos sido exhortados, hemos sido retados para establecer nuestro corazón en una sola determinación, en una sola dirección. Padre, esta mañana entendiendo, Señor, que hay un peligro en codiciar las riquezas, que hay un peligro, hay un pecado en amar al dinero. Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tú continúes obrando en nuestra vida, que tú continúes manifestándote conforme a tu gracia, causando que las semillas que se han sembrado produzcan la cosecha que les pertenece, causando conforme a tu misericordia que das pan al que come, que pueda haber provisión para las necesidades. Pero Padre, sobre todo venimos delante de ti queriendo ser agradables y tomando una determinación. Renunciamos a la codicia de los bienes materiales. Renunciamos a amar el dinero. Y nos paramos delante de ti, Señor, con la determinación de ser mayordomos, de ser administradores de lo que viene a nuestras manos, con el propósito de servirte y de glorificarte. Y tomamos la decisión, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para poder ser obedientes a tu guianza y soltar, abrir nuestra mano conforme a tu guianza, conforme a tu instrucción, para poder dar al necesitado, para poder honrar al que merece honra, para poder dar en gratitud, para poder dar en amor, para poder dar en justicia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, para renovar nuestra mente y enfocarnos en que todo lo que tenemos es tuyo, ni aun nuestro cuerpo es nuestro tiempo, nuestra vida no nos pertenecen, y que simplemente somos mayordomos, que habremos de dar cuenta de la administración de nuestro tiempo, de nuestras habilidades y de los recursos que tú en tu gracia y tu misericordia nos has confiado. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por amonestarnos. Gracias por hablar a nuestro corazón hoy. Gracias por establecernos en la vida piadosa. Una vida que no toma ventaja, que no engaña, que no se aprovecha, que no roba, que no comete injusticia, con el propósito de apropiarse del bien ajeno. En el nombre de Jesús renunciamos delante de ti, Señor, a toda codicia de dinero y de bienes. Y te damos las gracias porque sabemos que tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, y que nada falta a los que te temen. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.